La moral es una palabra de origen latino que proviene de los términos moris, que significa costumbre. Se trata de un conjunto de creencias y costumbres, valores y normas que rigen una sociedad y funcionan como una guía para obrar. Muestra cómo actuar y es estudiada por la ética. Determina el comportamiento de cada individuo en la sociedad. Es como una brújula que nos orienta para decidir qué camino tomar entre el bien y el mal. Concientiza a cada persona de sentirse responsable por cada uno de sus actos, pertenecientes a su mundo interior. Los valores surgen prioritariamente por el influjo y el seno familiar. Son valores tales como el amor, el respeto, tolerancia, honestidad, igualdad, solidaridad, entre muchos otros. Para que estos valores sean vitales, deben ser instruidos y enseñados de forma correcta en el mismo seno familiar, ya que estos mejoran la calidad de vida de las personas. Estos valores adquiridos en el mismo seno familiar ayudan a que podamos desenvolvernos de forma eficaz en la sociedad. De este modo, la familia se convierte en un factor primordial para la sociedad. A diferencia de los animales, el hombre, al ser un ser social y cultural, tiene contacto permanente con el exterior, lo transforma materialmente, lo conoce y lo contempla estéticamente. Su comportamiento diverso y variado responde a sus múltiples formas de expresarse y de relacionarse con los demás. A causa de esto, hay diversas personalidades, estilos de vida, culturas, sociedades y formas de actuar. Nos desenvolvemos en campos como la religión, la política y la educación, ya que son los campos en los cuales hay mayor contacto con otros seres. La moral nos muestra que nosotros con nuestro actuar podemos afectar a las otras personas y que gracias a la conciencia y a los valores adquiridos en el seno familiar, nosotros podemos decidir si nuestro actuar es correcto o incorrecto. Como he dicho anteriormente, cada ser humano es responsable de cada uno de sus actuares. Uno de estos ejemplos podría ser el decidir entre robar o no robar, matar o no matar, si actuar justamente o no actuar justamente, si ser honesto o no ser honesto. Cada día nosotros estamos expuestos a tomar decisiones y cada una de estas decisiones marca nuestra vida dependiendo la amplitud o gravedad que tenga esta decisión y a cuántas personas puede afectar la misma. Como la moral. Es por eso que hoy vamos a contraponer dos formas de ver el mundo, que nos van a ayudar a definir en qué lado estamos. Todo es relativo porque todo está relacionado en el espacio y en el tiempo y en el encadenamiento universal de las causas y efectos. En este sentido, todas las cosas son relativas a algo. Lo relativo es objetivo, porque las relaciones son objetivas, o sea, se dan en la realidad. Y por otro lado, una afirmación de que todo es relativo realmente es algo como una afirmación absoluta. El hecho de declararlo en sí ya rompe con lo que se está anunciando. Según Hans Kelsen, el aspecto moral es conceptuado por las masas. Es decir, el voto popular decide qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pilato no sabe qué es lo correcto y confía la decisión a la mayoría. Entonces, siendo así, puesto que las personas y las culturas no se ponen de acuerdo para saber qué es lo moral, no existen valores morales objetivos. Si el hombre escoge el relativismo, abre la puerta a todo vale, por donde también puede entrar lo irracional. Con una lógica relativista sería imposible hacer ética. Dudar de todo sería la norma, por lo tanto esto nos impediría ser seres racionales, ya que no tendríamos la oportunidad de conocer la verdad. Y al ser así, nadie tendría la posibilidad de tener la razón. Y por último, el hecho de que las personas no se pongan de acuerdo no implica que exista una verdad objetiva.
Si todo fuera relativo, no podríamos saber si tolerar es bueno o es malo. Además, aplicarlo solamente a este caso, la tolerancia real presupone que alguien está en lo correcto y alguien está equivocado, lo cual implícitamente niega el relativismo. Para muchos no existe un patrón objetivo para el cual la humanidad pueda decir qué es bueno y qué es malo. Los 10 mandamientos para los cristianos y los judíos son el fundamento de la moralidad. Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptarlos porque se encuentran en un libro que históricamente y científicamente presenta una incoherencia de interpretación. Pero ¿cómo podríamos saber objetivamente qué es lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo? No tendríamos manera de saberlo. De hecho, refutando lo que estoy diciendo o aceptarlo como una verdad no tendría sentido, porque no tendríamos manera de comprobar que es verdadero o falso, bueno o malo. Ahora, si nosotros somos la creación de Dios, solamente Él podría decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo, de manera objetiva. Después de todo, solo somos criaturas. Si la verdad o lo bueno moralmente solamente estuviera en la Biblia, entonces estaríamos viviendo en una dictadura de Dios, imponiéndole a todos lo que Él quiere. No sería un Dios de amor, sino que sería un Dios malo o dictador. Además, no se puede imponer ese argumento a todas las personas. Cada quien tiene su verdad y vive en base a ella. De hecho, la razón por la cual cada quien vive su vida a la forma que quiere es porque Dios es un Dios de libertad. Pero la libertad no elimina la existencia del bien o del mal. Por lo tanto, la libertad es lo que cada uno de nosotros tenemos cuando elegimos lo bueno o lo malo. Pensemos, si Dios hubiera sido un dictador o un tirano o un autoritario, hubiese eliminado a todas las personas que se le rebelen de una vez y para siempre, sin perdón, sin dar explicaciones. El hecho de que Dios nos ama es la base del fundamento judío y cristiano. Respecto a la moral, los 10 mandamientos, Jesús los resumió: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El hecho de que hoy el planteamiento de una sola verdad nos muestra una mente cerrada, una mente que no está dispuesta a conocer otras verdades. Hay un planteamiento diferente al relativismo, que es el pluralismo. Es decir, que a pesar de que las personas o culturas sean diferentes, existe un principio verdadero objetivamente. Esto es algo muy diferente a lo que plantea el relativismo. Las normas morales son enunciados verificables a través de los sentidos. Podemos descubrir lo que es, pero no lo que debe ser. No debes mentir, no es algo que se pueda comprobar a través de los sentidos. De hecho, se puede mentir y lograr algo bueno. Por lo tanto, el relativismo moral es una consecuencia de lo empírico. Si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, toda la vida vas a creer que el pez es un inútil. Intentar aplicar los métodos que existen en el mundo físico, en el mundo moral, no es algo que sea muy consistente. De hecho, sería como querer saber qué es el amor a través de la observación por un microscopio del cerebro. Por su parte, la filosofía tiene su propio concepto de la moral. Aristóteles decía que la moral era algo político y no algo de racionalidad. Es la virtud de la moral, la cual está hoy insertada en la forma de pensar de muchas personas. A continuación, les voy a presentar su teoría de la moral y su visión sobre la ética, con el objetivo de entender, explorar y conocer los principios valóricos que razonó Aristóteles. La ética aristotélica es una reflexión sobre las acciones humanas en busca de la libertad,
y luego la felicidad. Para ello, Aristóteles dice que hay que desarrollar virtudes. Entonces, ¿qué será la virtud? La virtud es conocida como un hábito, es decir, una disposición que se crea en nosotros para realizar una tarea o actividad, y es consecuencia del ejercicio o repetición. Nos hacemos justos practicando la justicia, generosos practicando la generosidad, valientes practicando la valentía. Es cualquier actividad que nos hace o nos acerca a la felicidad. Aristóteles dice que estas están situadas entre el exceso y el defecto de un campo o área determinada de acción. La virtud se manifiesta en un doble aspecto, uno intelectual, otro moral. La virtud intelectual proviene en su mayor parte de la instrucción o educación, mientras que la virtud moral es la hija de los buenos hábitos. Según Aristóteles, la virtud moral es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto. Consiste en el medio que se aparta de los extremos viciosos, siendo propio de la razón, informada y perfección por la prudencia. Conocer y fijar el medio en que se consiste la virtud, siendo de principio una norma general para reconocer y prefijar la naturaleza y condiciones del acto. Sin embargo, Platón piensa que la persona que llega al conocimiento de la idea de bien a través del desarrollo de la razón es sabia, las cuales virtuosa, llegando a la fortaleza y a la templanza. Refutando, de cierta manera, Aristóteles piensa que para ser feliz hay que ejercitar las virtudes intelectuales y éticas, haciendo el uso de la razón en sus acciones para moderar los vicios y las costumbres. En una conclusión, se puede llegar a pensar que Platón y Aristóteles tenían el mismo pensamiento acerca de la moral. Decía que la moral que se había mostrado en los tiempos de la Grecia clásica estaba dividida en dos, precisamente en dioses, Apolo y Dioniso. Apolo era el dios de la rectitud, de la rigidez y de las cosas correctas. Dioniso era el dios de la parranda y el dios de la libertad. En ese tiempo las personas tenían un equilibrio entre esos dos dioses. Pero Nietzsche dice que cuando aparecieron Aristóteles y Platón, ellos derribaron todo eso y convirtieron la moral en algo rígido y en algo que no se podía expresar libremente. Nietzsche dio un contraargumento y fue el siguiente: primero debe primar mi felicidad sobre la felicidad de los demás, y yo debo hacer todo lo que a mí me haga feliz. Mi conciencia es aquella que me acusa o que me indica que lo que hice está bien o está mal, y si mi conciencia no me acusa, debe estar bien. Nietzsche dice que Aristóteles y Platón eran unas personas que no disfrutaron 100% su felicidad. Considera que esto es falso. Vamos a ver. Nietzsche ya dice que él no pretende hacer una historia objetiva de la moral que critique a otra historia que él dirá que no es objetiva porque dice cosas falsas. Nietzsche, con su teoría del perspectivismo, ya tiene muy claro que solo hay perspectivas y él escribe desde una determinada perspectiva. Cuando Nietzsche dice ¿cómo valoraremos los valores? Y su genealogía la moral quiere ser una valoración de un sistema de valores, de una determinada moral, Nietzsche dice siempre valoramos una moral desde otra moral, siempre valoramos unos valores desde otros valores. Por tanto, mi perspectiva es una determinada perspectiva de afirmación de la vida. En este sentido, no es que Nietzsche niegue, digamos, la existencia de hechos. Por ejemplo, aquí está hablando de que no es un hecho de que, si nos remontamos al origen de las lenguas, la palabra bueno, o sea, la disertación, que es la más importante, se llama bueno malo, coma,
bueno perverso. Con estas dos dicotomías, Nietzsche quiere marcar algo que compara. La palabra bueno se relaciona con noble, aristocrático, valiente. Es decir, si para Nietzsche hay una jerarquía natural en los humanos, que es que los que tienen más poder, más fuerza, dominan a los otros, y esto para Nietzsche es el origen de todas las sociedades, los que dominan son los que crean valores. Y estos valores son el nombre que dan a lo que hacen. Pero Nietzsche dice que la felicidad es lo que mayor debe primar en la vida de una persona. Y además él dice que si la conciencia no me acusa de lo que yo estoy haciendo está mal. Por ejemplo, porque si digamos que yo mato y a mí no me acusa la conciencia y yo me siento bien y me siento feliz matando, así como dice Nietzsche. Entonces, moralmente, para mí, en mi moral individual está bien. Sí, para usted está bien, pero resulta que esa persona que tú mataste tenía unos hijos chiquitos y quedaron por ahí sufriendo. Entonces, no está del todo bien. O sea, por eso te digo, mi concepto de moral es como no hacerle a otra persona lo que no me gustaría que a mí me hicieran. Aunque a mí eso me produzca felicidad, pero si yo estoy ultrajando con mi actitud, con mi idea pues de felicidad a otras personas, eso no debería ser así, no necesariamente debe ser como o sea, como le dijera, un punto exacto. No, es como relativo. O sea, no tengo que fijarme directamente en eso porque puede ser que lo que yo haga automáticamente perjudique a otras personas. Entonces, ese concepto para mí no es del todo bien. Y pues Nietzsche dice que los cristianos, que ellos intentan hacer una moral, pues la moral que está Dios, porque Dios es el que define la moral, y que los cristianos lo hacen por apariencia, pero que realmente están amargados, y que de qué sirve creer en Dios. O sea, él no erradica la existencia de Dios, pero él dice que de qué sirve creer en Dios si yo no siento placer cuando lo creo en él, cuando hago sus mandamientos y todo eso. Claro. Y impongo eso a los demás y que los demás tienen que también hacerlo así y no doy un buen testimonio a los demás. Claro, en eso sí tiene toda la razón. Porque yo para qué me voy a, como por decir, a convertir, por decirlo así, al cristianismo, y yo voy a vivir una vida de pura apariencia, cuando en mi interior realmente lo que estoy haciendo por el Señor, que es algo que debería ser bueno, que debería ser algo agradable para mí, que es algo que se supone que me debería llevar cada vez a un mayor grado de perfección. Lo hago solo por apariencia. Terrible, porque tarde o temprano la máscara se te va a caer. Tarde o temprano la máscara se te va a caer. Y en vez de vivir, en vez de disfrutar tu vida en el Señor, en vez de disfrutar de lo bueno que haces en el Señor, en vez de ser feliz en eso que estás haciendo, es una cosa que tú haces un ratico y al ratico apenas se fueron, bueno, ya se fue, largaron los otros, ahora sí a mostrarme en una terrible, ¿cómo le dijera?, frustración en el interior. Voy a vivir una vida frustrada porque voy a vivir una vida de apariencia de piedad. Y la vida cristiana no es para vivirla por apariencia, es para disfrutarla y para uno ser feliz en esa área. Entonces, si Dios lo mira de esa manera, realmente, claro, tiene razón, no sirve para nada ser creyente en ese sentido. ¿Y tú qué piensas respecto a todo? ¿Cuál es tu opinión sobre la moral? ¿Y qué piensas tú, si estás de acuerdo con lo que piensan las religiones o lo que piensa la filosofía? Bueno, la moral es entendida generalmente como ese conjunto de valores o antivalores, que sería lo inmoral, que tiene diferentes tipos de culturas, religiones o grupos sociales. Pero, digamos, Nietzsche dice que si nosotros dijéramos que asesinar estuviera bien, entonces sería un valor moral bueno. Y él piensa que lo que dice la religión es que Dios, una divinidad, diga que lo bueno es lo que él dice, entonces no va. Entonces él toma el ejemplo de que las religiones se basan en su Dios, pero realmente no lo hacen como debería ser.
y se basa en que los psicópatas son malos moralmente porque no hacen las cosas buenas, por decirlo así, y que ellos a su vez para sí mismos lo que está bien. Entonces psicológicamente, ¿cómo sería? Bueno, en este tipo de casos puntuales donde se habla de asesinato, de muertes o de psicópatas, cuando ya hablamos de psicópatas estamos hablando de una psicopatología mental. Entonces se entiende que no es normal del todo a nivel psicológico, que hay algo que pasa a nivel psíquico que no le va a permitir acomodarse a los valores, a las normas de su determinada cultura. Pero en psicología también hablamos de la deshumanización, ¿sí? Entonces cuando de pronto grupos armados o cuando se han dado guerras, que hay personas que matan desmedidamente a otros, ellos sufren un proceso psicológico que se llama deshumanización, que ya empiezan a ver a los otros como su objetivo debido a que deben de cumplir con su trabajo de asesinar. Entonces no se da ese sentido de moralmente bueno o inmoral o incluso lo ético, porque lo están haciendo es para cumplir con un trabajo. Ajá. Entonces, cuando se dice que si yo practico la justicia, me hago justo, si practico la generosidad, me hago justo, y si practico las virtudes, también me hago justo. Entonces dicen que la moral son hábitos, pero cuando ya nos venimos a enfrentar a esta sociedad de hoy en día, en que es muy difícil tratar de hacer esos hábitos buenos y justos, entonces hay un choque y muchas personas terminan como desorientadas. Entonces ahí, ¿qué se podría hacer moralmente con los choques que hay hoy en día? Creería que moralmente no, por lo que hay muchos grupos que se mueven por sus diferentes tipos de valores. Entonces entrar aquí como a moralizar, tendríamos una polarización. Entonces habrían unos que considerarían que sí se ajusta a sus valores que han tenido desde el nacimiento, otros que no se ajustan por su cultura, además porque ahorita hablamos de inclusión. Entonces en nuestro país por lo menos tenemos a los romaníes, que son los gitanos, tenemos a grupos afro, ahorita estamos recibiendo a los venezolanos que se han criado con otro tipo de costumbres y culturas y que seguramente para ellos lo moral difiere un poco de lo que nosotros consideramos moral. Entonces allí sería más bien entender, comprender y aceptar las diferencias, así como ahora lo estamos haciendo con las personas con limitación física o mental, con los exguerrilleros, con las mujeres, con la comunidad LGTBI. Sería más bien comprender y aceptar que todos nos movemos bajo unos valores diferentes y que aún así podemos compartir, socializarnos, reconocer al otro, sin imponer lo que nosotros consideramos moralmente bueno o inmoral. Entonces, ¿la moral es algo individual? Creería que sí, que es algo individual, dependiendo de tu cultura, dependiendo del tipo de creencias que tú tengas, dependiendo de tu religión, del lugar donde naciste o de las creencias que tú puedas ir cosechando a lo largo de tu vida. Sí, en psicología hablamos mucho de respetar la subjetividad de las personas. Yo veo este computador de una manera muy diferente a como tú lo puedes estar viendo y eso es respetable porque es tu vida, es tu realidad, es tu percepción. Intentar de pronto generalizar o hacer que todo funcione de una misma manera para todos es imposible porque todos llegamos a pensar de manera diferente, tenemos inteligencias diferentes, asimilamos la realidad de manera diferente. Entonces pretender que haya una moralidad generalizada es imposible. Y entonces, porque hay algunas personas que piensan o dicen que la moral es algo objetivo, o sea, dicen que es relativa, o sea, la moral es relativa, pero al ser relativo es algo objetivo porque se maneja en la realidad. Entonces ahí la palabra se contradice un poco. Entonces, porque yo estuve documentando y vi un video de ella
que moralmente las personas que padecen patologías específicas como la bipolaridad, la depresión, moralmente ellas no funcionan bien y que a ellas no se les puede tratar con la misma moral que se les trata a las otras personas, y que para esas personas debe haber una moral muy específica y que esas personas tienen que moverse en esa moral, o si no se salen de los estándares de la sociedad. Pensaría que de pronto es muy limitante pensar en la moralidad como algo que deba ser impuesto o que deba ser como la norma, ¿sí? Está bien que nosotros partimos o nacimos casi todos con la creencia de una iglesia y unos valores espirituales, hablando específicamente de Colombia, que es un país que además está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y que es el séptimo en ser el más católico en el mundo. Entonces nacemos con unos principios espirituales específicos que nos marcan un tipo de moralidad, ¿sí? Como de no matar, no desear la mujer del prójimo, no robar, y ya luego los otros que se van dando en casa, que lo único que buscan es como evitar que tú vayas a tener choques o vayas a tener consecuencias cuando te enfrentes a una cultura, como por ejemplo no robar, no consumir drogas, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de patologías ya específicas, no se trataría desde mi punto de vista de enmarcarlos dentro de una moralidad, porque de todos modos ya tenemos de base de que no son personas normales. Entonces ellos no van a tener un sentido estricto de moral ni tampoco van a querer moverse bajo esto. Porque si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ir a un hospital psiquiátrico, casi que todo el tiempo están medicados. Y los que no están medicados están a su libre albedrío y para ellos es otra realidad diferente. O sea, ellos no se mueven y no encajan dentro de esta sociedad. Para ellos no hay un límite establecido. Podemos hablar de moral cuando hay unas facultades mentales, psicológicas estables en una persona y cuando está inmersa en un contexto cultural o social. Entonces, si yo soy ciudadana o tengo mi nacionalidad colombiana, tengo un tipo de formas de moverme. Si de pronto yo hubiera nacido en África o en otro país, seguramente mis costumbres y mi moralidad sería diferente. En psicología a veces hablamos de la moralina, que es cuando una persona no actúa de acuerdo a la moral, pero para juzgar a otros o para señalar a otros si hace uso de esa moral. Entonces vemos como a lo largo de la historia ya esa moral empieza como a estorbar un poco, que si bien todos la tenemos de alguna manera interiorizada, porque desde que nacemos ya tenemos como los límites claros de qué debemos y qué no debemos hacer, pero de todos modos esta resulta estorbando cuando quiero entrar en contacto con un otro y me es diferente. ¿Y las guerras influyen mucho en la moral? O sea, yo creería que no en la moral, ¿sí? Sino en la manera de pronto de nosotros percibir al otro. Ahorita con todo esto del conflicto y de este tiempo de paz, a nosotros es quien nos toca ver al otro con otros ojos. claro, porque digamos en la Segunda Guerra Mundial, todos los muertos y el holocausto judío, entonces ahí la moral jugó para mí un papel importante, porque ahí ya es como Hitler no actuó con moral, pero él impuso sus ideales a los alemanes y a ser juzgados estos al final, ellos dijeron para nosotros estaba bien matar a los judíos. Y entonces ahí para mí creo que jugó un papel importante porque ellos ya no se juzgaron con las leyes normales, sino que se juzgaron ya con la moral general que tiene todos los seres humanos, que entendemos como buena, y ahí fue que se constituyeron de verdad los derechos humanos. Entonces de una manera pienso que no tanto como las guerras serían como el producto final. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos de base, Hitler no era una persona normal. Hitler tuvo una niñez muy difícil, que fue traumatizado, quería ser realmente artista, quería ser pintor, pero siempre se vio frustrado. Ahí podríamos ver que él trató como de llevar toda su rabia y desquitarse con los demás. Ya cuando hay ideales,
cuando ya se forman ideologías que serían subgrupos, que son como las culturas emergentes, ya ahí empiezan a formar un tipo de moralidad, un conjunto de valores y de principios. Son como los de las barras bravas de la América. Ellos nacen con una serie de costumbres, de ideas, de normas, pero ellos deciden separarse, formar su barra brava y ya ese subgrupo empieza a moverse bajo otros ideales. Entonces empiezan a movilizarse bajo eso. Eso fue lo que pasó con esta guerra, que ya formó como un secto de personas que no querían ni negros, ni gemelos, ni personas con síndrome de Down, ni mucho menos a los judíos. Entonces, como te decía al inicio, ya empieza un proceso de deshumanización, que ya no veo al otro como mi compañero, como mi semejante, sino como un objetivo el cual debo evitar, y lo deshumanizo, ya no lo veo como un ser humano, pero por dentro puedo seguir siendo una persona de bien. Y eso era lo que pasaba con algunos sobrevivientes que habían asesinado, que ellos después de que pasó la guerra podían reinsertarse en la sociedad y ser los mejores padres, los mejores esposos y las mejores personas, porque en su momento vieron al otro ser como su objetivo principal de trabajo. Muchas gracias. De nada. Un día estaba oyendo la radio y me pareció muy interesante una noticia que decía que unos ladrones habían puesto una bomba en un cajero automático y se habían llevado gran parte del dinero. La otra parte quedó tirada en el suelo y los transeúntes que pasaban por aquel lugar lo recogieron y se fueron. Lo que me llamó más la atención y me impactó mucho fue que a las personas se les pidió la opinión sobre si ellos habían sido capaces de llevarse el dinero que había quedado o no. Y la mayoría dijo que sí. Y justificaron su respuesta o su opinión diciendo que los grandes bancos cobran unos intereses muy altos y además roban mucho dinero. Y puesto que ya se habían robado la mayor parte del dinero, no estaba mal recoger las obras. Entonces, de acuerdo con lo dicho anteriormente, se podría decir que los transeúntes actuaron de forma correcta o incorrecta. En mi opinión, pues no estarían actuando moralmente, ya que la moral pues va junto con los valores y comportamientos éticos, ¿no? Entonces, personas se lavan los ojos, como se dice vulgarmente, cuando ve plata, y más si está por ahí tiradito. Entonces tú sí los cogerías. Sí, aunque sería una actividad inmoral, sí lo haría. ¿Tú qué harías en esa situación? Si pasara por la calle y me encontrara unos billetes tirados por ahí, que porque se los habían lo habían dejado unos ladrones que lo acababan de robar a un banco. Entonces, sobre si los cogería o no los cogería, pues claro que no los cogería. Moralmente no los cogería porque no, o sea, para mí eso no sería algo que me produciría felicidad a largo plazo, porque no es algo que yo he trabajado, aunque yo sé que los bancos le roban mucho a otras personas. Eso no quiere decir que yo tenga que participar de esa acción de esa situación. O sea, yo si voy por la calle y me encuentro unos billetes tirados, sabiendo que han sido robados de un banco, yo la verdad no los cogería. No los cogería porque eso a mí no me produciría ninguna felicidad. Sería mucho más feliz gastándome un dinero que yo trabajé. Así sé que me haya levantado a las 4 de la mañana a trabajarlo, pero eso me produciría a mí mucha felicidad que tener que coger unos billetes que acaban de robar de un banco. O sea, yo no los cogería. Moralmente no me parece bien. Muchas gracias. Es un tema que estudia la metafísica. La metafísica estudia los fenómenos más allá de lo físico. La moral y el amor podrían decir que es algo similar. La moral son principios y creencias que yo como persona tengo y lo he dicho anteriormente. En conclusión, podríamos decir que la moral
es un conjunto de los valores, derechos, principios y bases que yo tengo como persona y creencias y la forma en la que yo me muevo y me expreso al mundo exterior y interactúo con los demás. Además de esto, se podría decir que la moral ha sido estudiada por muchos, los filósofos, las grandes religiones y por las personas que se han llamado la atención por eso, como Aristóteles, Platón y Nietzsche y muchos otros. También ha sido estudiada por la religión judía, los musulmanes y las religiones cristianas. La moral, al ser un tema tan variado y tan subjetivo, ha sido trascendental, tanto que ha intervenido en muchos factores de nuestra sociedad actual, como en los derechos, en las normas y en las leyes que rigen un Estado o una nación.